Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Queridos hermanos, estamos iniciando en este domingo nuestro programa Ñandi Yarañe Dominical. Y como siempre venimos con la palabra de Dios, estas tres lecturas, estos tres pasajes que pedagógicamente la Iglesia nos ofrece. Y en este año estamos leyendo principalmente el libro de Lucas. Todo este año que nos invita, ¿verdad?, a hacer esta reflexión, a profundizar, a entrar, a conocer lo que el evangelista Lucas nos presenta desde su teología. Vamos a iniciar con esta primera lectura. Nuestra reflexión tomamos del libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 32, versículos 7, 11 y luego del 13 al 14. ¿Cuál va a ser nuestra leitmotiv de todo esto? El Señor se arrepintió de la amenaza. El Señor se arrepintió de la amenaza. Nos dice así el texto bíblico: el Señor dijo a Moisés: anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Entonces Moisés aplacó al Señor su Dios diciendo: ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra de que he hablado, para que la posean siempre. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, estamos entonces en este capítulo 32. En varias otras oportunidades, queridos hermanos, hemos reflexionado sobre este capítulo 32, porque aquí es donde el pueblo de Dios entra en fidelidad, es decir, rompe esta alianza que había sellado anteriormente con el Señor. Recuerden el capítulo 24, versículo 3 al 8, justamente Moisés, cuando baja de la montaña de este primer encuentro donde recibe las tablas de la ley, le presenta al pueblo y le dice: bueno, ahora yo te presento, esto es lo que Dios nos está pidiendo: seguir, vivir los mandamientos, las leyes de Dios. ¿Y cuál es la respuesta en este caso de lo que le está presentando y le está diciendo el pueblo de Dios? Y le está dando las espaldas al Señor. Porque si se había comprometido: nosotros seguiremos, nosotros haremos, nosotros viviremos lo que el Señor nos pide. Estábamos en eso. Esa era nuestra alianza, nuestro berit. Esa era nuestra respuesta como pueblo. Éxodo capítulo 24, del 3 en adelante. Pero aquí estamos en el capítulo 32. Moisés de nuevo está con el Señor en el monte Sinaí. Está recibiendo esas tablas. Dios está escribiendo en esas tablas. Están hablando sobre los elementos fundamentales que tienen que regir y que tienen que llevar adelante al mismo pueblo, ¿verdad? Y sin embargo, ¿cómo se nos presenta aquí? Se nos presenta a un pueblo que se olvida totalmente, que se presenta ante Aarón y le dice: por favor, a Aarón, porque Moisés ya no estaba en ese momento, estaba hablando con el Señor, no estaba bajando más del monte, estaba 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Y entonces, cuando no está el líder al frente de la comunidad, le había dejado a Aarón, ¿verdad? Ciertamente, ellos vienen y le piden, le exigen a Aarón: por favor, ponnos a alguien que esté al frente de nosotros, que nos pueda guiar, porque ese Moisés ha desaparecido, ese que nos ayudó a salir de Egipto, pero no sabemos más nada de él. Aquí hay también, ¿verdad?, una irresponsabilidad. Habíamos dicho en aquella oportunidad sobre esta reflexión tan interesante y tan importante del mismo líder, porque es Aarón el que está al frente. Y él responde y les hace caso a este pueblo. Y entonces es así como ellos fabrican el ídolo
la idolatría, el pecado principal entonces de toda la Biblia, la idolatría. Es decir, cambiar la identidad de Dios mismo, porque después, cuando tienen al becerro de oro, a Aarón mismo le dice, hoy vamos a hacer esa fiesta, hoy vamos a reunirnos, o sea, Yapopama, ya hemos fundido todo lo que ustedes me han dado Pendenamishai, me han dado sus anillos, me han dado sus brazaletes, con eso yo he fundido y les he hecho este becerro de oro, a quien nosotros ahora, desde ahora, vamos a adorar, este es tu Dios. Pero cuando está diciendo, este es, incluso utiliza el nombre del mismo Yahvé, este es Yahvé, este es tu Dios Yahvé, representado entonces en ese becerro de oro. ¿Qué es lo que el autor sagrado nos está entonces presentando como idolatría? La idolatría del hecho de cambiar la identidad de Dios. Vos seguís diciendo que le adorás a Yahvé. Vos seguís diciendo que Yahvé, que Dios es el centro de tu vida y tu existencia, pero sin embargo le estás cambiando la identidad, porque le estás aplicando al dinero, le estás aplicando al trabajo, le estás aplicando simplemente a las cosas del mundo, pero todo bajo el mismo nombre de Yahvé, bajo el mismo nombre de Dios. Y ese es el error que hoy te está presentando justamente la palabra de Dios. Ahora, ante esta situación, ante este pecado de cambiar, en que venían de Yara, porque este es el verdadero pecado, este es lo que la Biblia reflexiona, esto es lo que la Biblia en todo momento nos presenta y nos está diciendo cómo el hombre, cómo nosotros con mucha facilidad le dejamos de lado a Dios y nos ponemos nosotros en el centro, fabricándonos nuestros propios gustos, fabricándonos nuestros propios dioses, dedicándole el tiempo nuestro a nuestros propios dioses, sin dedicarle el tiempo, ni la reflexión, ni el entendimiento, ni esa adoración, ni esa alabanza al verdadero Dios que es nuestro Creador, al verdadero Dios que nos ha llamado a la existencia y a la vida. Y bueno, ante esta situación hemos escuchado que Dios dice que se enojó. Incluso miren lo que le dice Dios a Moisés, que está con él allá, hablando cara a cara, baja de este monte, pues se ha pervertido tu pueblo, que tú sacaste de Egipto. Veas ello. Se ha pervertido tu pueblo que tú sacaste de Egipto. Es decir, a este cuñán de Yara, entonces, oye, pues ella, ¿verdad? Y como está diciendo, yo con este pueblo, si va a continuar de esta manera, que cambia mi propia identidad, yo no soy eso, yo no soy eso, yo no soy ese becerro de oro. Yo no soy entonces ese dinero detrás del cual andan ahí peleándose y luchando y eso poniendo por encima de todo. Yo no soy eso. Yo soy el Dios de tu vida, el Dios que te puede dar la felicidad, ¿verdad? Porque podés tener de todo, pero nunca vas a poder comprar con tu dinero la salud, nunca vas a poder comprar con tu dinero la amistad, nunca vas a poder comprar aquello que es propiamente nuestra donación, gratuidad, generosidad, nunca eso se puede comprar. Entonces, aquí, Dios se enoja y por eso le dice, yo no me hago cargo de este pueblo, yo no me hago cargo. Bueno, se ha pervertido tu pueblo, le dice Dios a Moisés, porque por lo menos mi pueblo no es más. Y después le dice que tú sacaste de Egipto. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esta primera lectura nos hace reflexionar sobre este elemento. Dios después, ante la intercesión de Moisés, ciertamente que de nuevo dice como que se aplaca y sobre todo se pone de nuevo a disposición de su pueblo. Nos perdona y nos vuelve a llamar, pero ya pidiéndonos esta conciencia, la conciencia de estar con Dios, la conciencia de ponerlo delante de todo. Volvemos enseguida con más de Yarañé.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé Dominical. Estamos en este domingo del 15 de septiembre y leemos esta segunda lectura que nos habla desde la carta, ¿verdad?, que escribe San Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo 1 del versículo 12 al 17. Jesús vino para salvar. Este va a ser leitmotiv, este va a ser el centro y el caracú de nuestra reflexión. El Señor entonces que viene para salvarnos. Y esto lo encontramos a través de Timoteo. Bueno, vamos a escuchar qué nos dice esta palabra. Este mensaje es de fiar y digno de ser aceptado sin reservas, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me tuvo compasión para demostrar conmigo toda su paciencia, dando un ejemplo a los que habrían de creer y conseguir la vida eterna. Al Rey de los siglos, al Dios único, inmortal e invisible, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, esta segunda lectura que leemos del libro de Timoteo, el temoroso de Dios, es decir, el que tiene temor a Dios. Temor a Dios, ¿saben lo que significa también? No. El temor de Dios significa ese respeto, esa apertura del corazón y ese reconocimiento de que Dios verdaderamente es Dios, nuestro Creador, y que nosotros nos damos cuenta, y decimos verdaderamente, es decir, somos nada, somos soplo, somos criaturas que pasan, pero en el tiempo cronológico podemos decir que nuestra vida es una milésima de segundo. Nosotros decimos viví 80 años, vivió 90 años, vivió 60 años, vivió 40 años, vivió 20 años.
¿Cuántos años viviremos nosotros? Todo eso igual, sea lo que fuere. Aunque el más robusto, dice el Salmo, vive 80 años, dice, ¿verdad? El más robusto según el Salmo. Todo pasa como si fuese nada. Todo vuela, todo vuela. Cada uno que hoy está mirando este programa o esta reflexión, lo estamos haciendo juntos y en este momento, quiero que piense un poco, dentro de 100 años, ¿dónde estará? O dentro de 150 años, ¿dónde estaremos? Porque yo también debo incluirme, ¿verdad? ¿Dónde estaremos? Esto entonces nos hace entender, ¿verdad? Como esa milésima de segundo. Entonces aquí Jesús vino para salvar. Pero ¿qué quiere decir entonces esta propuesta, este objetivo principal y esto que Pablo le está escribiendo, ¿verdad? A Timoteo, este temor del Señor, este respeto hacia el Señor, es justamente entender que la salvación es un entendimiento, es una comprensión, es decir, ¿quién soy yo ante Dios? ¿Quién soy yo dentro de esta creación? Somos una milésima de segundo, pasamos, somos nada. Es una reflexión profunda y es una reflexión existencial que nos está haciendo en realidad Pablo al escribirle a Timoteo. Y le dice, es digno de fiar y digno de ser aceptado sin reservas. En primer lugar, que Jesús vino al mundo para salvar. ¿De qué entonces viene Dios a salvarnos? Dios viene a salvarnos de nuestros egoísmos. ¿Eso qué quiere decir salvación? Salvación quiere decir que Dios nos devuelve la felicidad. Es decir, Dios nos hace comprender y nos hace entender quiénes somos nosotros ante el mundo, ante la creación. Y eso lo entendemos solamente desde Dios. ¿Quiénes somos nosotros ante nuestros hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros que hagamos por nuestros hermanos, por nuestras comunidades? Entonces, esto significa que Cristo Jesús vino para salvarnos. Que Jesús viene para redimirnos, quiere decir devolvernos la conciencia de nuestra propia identidad. Vuelvo a repetir y a subrayar, y eso ténganlo siempre por cierto y por elemental. Dios vino al mundo para salvarnos, significa Dios viene a devolvernos nuestra propia identidad. Y nuestra propia identidad quiere decir que somos nada ante Dios, que somos nada ante la misma naturaleza y la misma creación, que somos un puntito, ¿verdad?, ante esta inmensidad y esta grandeza del amor infinito de Dios. Pero Dios quiere que seamos felices. La salvación significa entonces que nosotros nos plenifiquemos como personas, nos plenifiquemos como realidad humana, como criaturas de Dios. Y después continúa. Esto dice que la salvación es para los pecadores. La salvación es para los pecadores. Jamás digo entonces la pecador. Y el pecador es Génesis capítulo 3, versículo 5. Ustedes quieren ser como dioses. Es decir, el pecador es aquel que no responde, no comprende, no entiende, no quiere aceptar lo que dijimos anteriormente, de que Dios nos puso en este mundo para servir a los demás, para hacer el bien a los demás, para realizarnos como personas en nuestra propia vida, para dar vida también a los demás. Por lo tanto, salvar a los pecadores, el pecador es aquel que prescinde de Dios, aquel que se pone en el lugar de Dios. Vean la pecador, vean al verdadero pecador. Lo demás son consecuencias, las otras cosas que algunas veces nosotros entendemos como si fuese el único pecado. Ese es nuestro pecado, ¿verdad? Ese es nuestro pecado. Si yo en mi matrimonio, en mi familia soy infiel, entonces ¿por qué soy infiel? Y es justamente porque no estoy entendiendo que tengo que amar y que tengo que abrirme a Dios y que tengo que amar verdaderamente a esas personas que están a mi lado, quien Dios puso ahí ante mí para que yo me responsabilice, ¿verdad? Y entonces, eso mismo después te lleva a la infidelidad, ¿verdad? Te lleva a esa amargura espiritual, a esa amargura de la no realización humana nuestra plena, la plenitud de nuestra propia vida.
Entonces, upea la ñande volqueaina. Pero ¿por qué nosotros caemos en eso? Y nosotros caemos porque nosotros nos consideramos dioses. Entonces nosotros decimos, mapi con deres anguachepea, mapi con la ñande yara las y anguache va a pasar yapona. Yo voy a hacer de mi vida lo que quiero. Apeya, con facilidad decimos nosotros eso, ¿verdad? Con facilidad lo decimos. Y esa es la forma como nosotros estamos prescindiendo de Dios. No vivimos, no seguimos, no vamos detrás de eso que el Señor nos pide. Procuramos simplemente hacer aquello que nosotros queremos y como nosotros queremos. Aquí se insiste después, además de los pecadores, dice luego Pablo, de los cuales yo soy el primero. Queridos hermanos, nadie puede ahora solamente estar juzgando y diciendo, peande en guanajina la bayoñe, peande en guanajina, pea fulana, pe guanajina. No. Pablo mismo dice, yo soy el primero de estos pecadores. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos o cuántas veces nosotros dejamos de lado a Dios? ¿Cuántas veces nosotros queremos, por nuestro egoísmo, ponernos en ese primer lugar? Queremos ocupar ese lugar de Dios y este es el verdadero pecado ante el Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, estamos en Ñande Yarañe Dominical. Hoy el Evangelio de San Lucas, estamos leyendo en este ciclo el Evangelio de San Lucas. Estamos llegando al capítulo 15.
En este capítulo 15 conocemos muy bien que están las 3 parábolas, nosotros llamamos las parábolas de la misericordia. Son las parábolas que nos ayudan a nosotros, ¿verdad?, a entender la acción, el accionar de Dios. Pero así como Dios actúa con su pueblo, con su gente, con nosotros, el evangelista nos está enseñando, nos demuestra cómo es Dios, pero para que nosotros tengamos los mismos sentimientos de Cristo, tengamos las mismas acciones de Dios para con nosotros mismos, para con nuestro pueblo, para con las personas que nos necesitan. Escuchemos una partecita, ¿verdad?, de todo lo que nos habla aquí. Es todo el capítulo, son las tres parábolas. En aquel tiempo Jesús les contó la siguiente parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo al padre: Padre, dame la parte de la fortuna que me corresponde. Él les repartió los bienes. A los pocos días el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano, donde derrochó su fortuna. Cuando gastó todo, empezó a pasar necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Entonces, recapacitando, pensó: ¿a cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan mientras yo me muero de hambre? Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré: trátame como a uno de tus jornaleros. Y se puso en camino a casa de su padre. Estaba aún distante cuando su padre lo divisó corriendo, se le echó al cuello y le besó. El hijo le dijo a su padre: Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus sirvientes: enseguida traigan el mejor vestido y vístanlo. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando se acercaba a casa, oyó música y danzas y llamó a uno de los sirvientes para informarse de lo que pasaba. Le contestó: es que ha regresado tu hermano y tu padre ha matado el ternero engordado. Irritado, se negaba a entrar. Su padre salió a rogarle que entrara, pero él le respondió: mira, tantos años llevo sirviéndote sin desobedecer una orden tuya y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero cuando ha llegado ese hijo tuyo que ha malgastado tu fortuna, has matado para él el ternero engordado. Le contestó: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Había que hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos, este evangelio es hermoso, ¿verdad? Leemos también de la oveja perdida y del dracma perdido también, ¿verdad? Pero lo importante aquí, queridos amigos, queridos hermanos, es mirar 2 elementos, desde 2 elementos nuestra reflexión, porque hay mucha tela, ¿verdad? Mucha tela tenemos aquí para reflexionar. Pero quisiera enfocarme desde ese inicio. Primero, Jesús les contó la siguiente parábola. Pero ¿quiénes son los que se sientan junto a Jesús? En primer lugar, dice que Jesús se sienta a comer con los pecadores y publicanos. En primer lugar. Eso es lo que aparece en el versículo 1. Y luego, en el versículo 2, aparece que también estaban los fariseos, los letrados, los escribas, que también estaban sentados, y dice la palabra, criticaban, murmuraban contra Jesús, porque él comía con los pecadores. Bueno, y entonces, ante esa situación, Jesús les va a contar estas 3 parábolas. Es decir, la misericordia y el amor total de un Dios que viene para quienes, para los que están enfermos, no para los sanos. Chicos, no hay la doctor, no hay la doctor, y justamente cuando yo estoy enfermo, cuando yo estoy bien, no le llamo a un doctor urgentemente, porque no puedo ir. Cuando estoy en esa necesidad, bueno, entonces esto es importante, porque chicos, a veces y oí la misa, porque yo me encuentro en esta situación, porque yo soy pecador, porque a mí me pasa esto, porque yo aquello. Entonces quiere decir que entenderá, Andrés Juan al hospital, a P,
va a ser Eguerecoa solamente el verdadero médico, el verdadero doctor de tu alma y de tu espíritu es el Señor. Nosotros algunas veces nos quejamos y decimos no, y somos cascarrabias y entramos en la ira y entramos, no sé, en el rencor. No somos capaces de perdonar y no somos capaces de abrirnos a los demás. Y después, socio, no, este es el evangelio entonces de la misericordia. Justamente el evangelista Lucas, cuando está hablando de esto y cuando nos cuenta estas parábolas de la misericordia, porque hace un compendio aquí, ¿verdad?, de los tres, pone los tres juntos, estas tres parábolas de la misericordia en este capítulo 15, es porque la comunidad, atención lo que le estoy diciendo, es la comunidad de Lucas que está pasando entonces por situaciones difíciles. No piensen o no pensemos que Lucas escribe el Evangelio porque un día se acostó y le vino la inspiración, mira qué lindo, me vino soñé esto, soñé aquello, y voy a escribir y voy a poner en mi Evangelio, en lo que yo estoy escribiendo. No. Evidentemente que Lucas está viviendo esto en su contexto. Lucas está viviendo esto en su alrededor. Lucas está viendo que entre los propios hermanos en esa comunidad cristiana faltaba misericordia. Entre todos los que estaban en esa situación, judeos, cristianos, samaritanos, en fin, toda esta realidad, este conglomerado de que están recibiendo a todos, ahí está, están recibiendo a todos los pecadores y a las personas que verdaderamente necesitaban de la sanación del Señor. Recuerden que toda religión, cuando comienza a mirar simplemente desde el aspecto de la razón, desde el aspecto de las normas, desde el aspecto después de todo lo que es dogmático, ciertamente nos puede llevar a un peligro muy grande, que es de dogmatizarnos, encerrarnos y no abrirnos a las necesidades verdaderas del pueblo, de la gente, de ese enfermo, de esa persona que me está tendiendo la mano. Ayer, a Pepe entonces ñande ñamo momburu ayer, a Pepe la ñande yara entonces mo asa ñande la ipoja y ñande, bueno, Pepa umige, ya pa umija ya puaya es ahí ñande, ¿verdad? O sea, darnos cuenta, abrirnos a los otros, entender que la otra persona me está necesitando, ese pecador, ese publicano. Yo vine para los que están enfermos, dice Jesús justamente en otro pasaje de su evangelio. No vine simplemente para los que están ya curados y sanitos. Yo vine como doctor, como médico del alma. Aquí nosotros ya tenemos que aplicar entonces ese primer factor y ese primer elemento que nos conviene a todos, ¿verdad? La misericordia y el amor de Dios. Y termino simplemente diciendo cuál es la actitud del hijo mayor, porque el hijo mayor tiene muchas veces las actitudes de tantas personas en nuestras comunidades que no quieren saber nada de las personas pecadoras que se acercan a Dios o quieren acercarse a Dios. Lucas en este sentido tiene muchas parábolas y muchos relatos que nos hacen entender que Dios quiere que el pecador se acerque. Por lo tanto, nosotros como comunidad tenemos que ayudarnos para acercarles a esas personas, tener paciencia, caminar con ellos y sobre todo presentarles a un Dios misericordioso que les ama, que les quiere y que les está llamando a una verdadera conversión. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. El Papa Francisco sostuvo una reunión especial con todos los nuevos obispos que ha nombrado en el último año. Les dio consejos para desarrollar su nueva misión. Vedere, cioè non guardare dall'altra parte, non far finta di nulla, non lasciare le persone in attesa e non nascondere i problemi sotto il tappeto. Quindi farsi vicini, stare a contatto con le persone, dedicare tempo a loro più che alla scrivania. Non temere il contatto con la realtà, da conoscere y abbracciare. El Papa les explicó que estas son las acciones propias del buen samaritano. Les dijo también que un obispo tiene que tener una disponibilidad real. Ci occorrono vescovi capaci di sentire il battito delle loro comunità e dei loro sacerdoti, anche a distanza, ma sentire il battito. Apostoli dell'ascolto, che sanno prestare orecchio anche a quanto non è gradevole sentire. Francisco insistió en que el obispo no está por encima de los demás o pertenece a una élite, y antes de terminar, aprovechó para recordarles también que deben estar muy cerca de sus sacerdotes. Infine, vi chiedo ancora di riservare la vicinanza più grande ai vostri sacerdoti. Il sacerdote è il prossimo più prossimo del vescovo. Los obispos agradecieron las palabras de Francisco con un aplauso. El Papa les alentó a permanecer siempre cerca de la Virgen María para poner en práctica estos consejos. Instantes antes de saludar al presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, el Papa ofreció esta imagen. Estaba recogido, en silencio, probablemente rezando. Serbia es uno de los países centrales de la región de los Balcanes en Europa, una zona donde aún no se han curado las heridas de las guerras de los años 90. Durante el encuentro, uno de los puntos centrales fue el papel de las religiones en la forja de la paz y la integración de Serbia en la Unión Europea. Esta es una de las prioridades del presidente Vučić. El tono del encuentro fue muy cordial. El Papa le regaló un medallón con el Ángel de la Paz y su mensaje por la paz de este año, que Francisco firmó esa misma mañana para el presidente. También le entregó sus principales documentos magisteriales, apilados sobre la mesa. Es una biblioteca. Sono le cose che io ho scritto sulla famiglia, sulla gioventù e sulla santità. Grazie. Signora benedica. El gobierno de Serbia publicó en su web un comunicado al terminar el encuentro. En él se agradece a la Santa Sede el tacto demostrado ante las tensiones entre Serbia y Kosovo.
Kosovo declaró unilateralmente su independencia en 2008. Aunque Francisco recibió a su presidente en 2016 y 2017, el Vaticano no ha reconocido la independencia. En el comunicado también se agradece al Papa la consideración que ha demostrado a los países de Europa del Este. A lo largo de su pontificado visitó Bosnia, Albania, Rumanía, Bulgaria y Macedonia del Norte. Mozart, Beethoven, Haydn. De nuevo, las composiciones religiosas de los más grandes artistas de la historia se podrán escuchar en el mejor de los escenarios posibles, las basílicas papales. Se trata de la nueva edición del Festival Internacional de Música y Arte Sacra que cada año se celebra en la Ciudad Eterna. Nuestro objetivo es conseguir lo que pidió Pablo VI. El mundo necesita belleza. Esto es lo que hacemos. La Basílica de San Pedro se convierte en un mar de lágrimas. La gente sale emocionada. Ninguna cosa provoca una emoción así. Este año el festival se dedica a una personalidad especial, a la Madre Teresa de Calcuta. Se cumplen 40 años de cuando recibió el Nobel de la Paz. Pero no solo eso, el arcipreste de la Basílica de San Pedro explica que la santa tiene una cosa en común con la música sacra, la belleza que atrae. La belleza coincide con la bondad. La belleza coincide con la bondad. Si la belleza no parte del corazón, es una máscara, y la máscara antes o después cae y se descubre la fealdad que hay detrás. El cardenal Angelo Comastri recuerda cómo la bondad de Madre Teresa dejó huella en artistas de la talla de Pier Paolo Pasolini, el célebre director de cine italiano. Cuando estuvo con Madre Teresa dijo, esta mujer, cuando mira, lo ve todo. Y añadió, quizás ve lo que yo no veo. En el rostro de esta mujer hay una belleza que atrae. Y se refería a la belleza de la bondad. Participar en los conciertos es gratis, aunque la organización aconseja inscribirse en su web. Las composiciones serán interpretadas por algunas de las mejores orquestas, como la Filarmónica de Viena, la Filarmónica Illuminar de Japón o el Coro Filarmónico del Sarre de Alemania. El festival comienza el 14 de septiembre y termina el 18. La Fundación Pro Música e Arte Sacra no solo promueve este tipo de conciertos, también recauda fondos para el mantenimiento y restauración del valiosísimo patrimonio que se puede apreciar en estas basílicas y otras iglesias históricas de la Ciudad Eterna. En la Biblia se habla mucho acerca de la misericordia del Señor. ¿Qué significa la palabra misericordia dentro de las narraciones bíblicas? Volvemos, queridos amigos, con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Ahora vamos al segmento Ñande Yara Ñe'e Responde. Ante estas preguntas que van elaborando ustedes, envíenos siempre a nuestro numerito, o grabado o también escrito. No hay ningún problema y de acuerdo a eso queremos responder. Ahora, queremos responder a esta pregunta, ¿verdad?, sobre la misericordia. ¿Qué es lo que significa verdaderamente el ser misericordioso? ¿Cómo tenemos que ser misericordiosos con los demás? Comencemos entonces con esa definición, o sea, entendiendo qué significa la misericordia como tal. Recordemos que en un lenguaje corriente, influenciado también por el latín, porque nosotros dentro de nuestro caminar como iglesia, Jesús mismo vive bajo el imperio romano, Jesús muere bajo el imperio romano, es decir, los romanos estaban mandando en ese momento, en ese tiempo. Entonces quiere decir que Jesús menos y ya la latina, o hasea, como decimos nosotros, también en latín, seguramente. ¿Por qué? Porque estaba viviendo dentro del imperio, o sea, es la fuerza también de la lengua. En ese momento existían varias lenguas que circulaban, ¿verdad? El latín, el hebreo, el arameo, el griego, que todavía quedaba, ¿se dan cuenta? Es decir, estos elementos son importantes que nosotros lo tengamos en consideración. Eso es lo que le llamamos el contexto histórico. Dentro de una historia es donde se va realizando la salvación. La salvación se realiza en nuestra propia vida, significa eso, ¿verdad? Bueno, la misericordia, con todas estas influencias, identifica la misericordia con la compasión o el perdón. Compasión o perdón. Pasión. Estoy compadeciéndome, ¿verdad? Entonces es la pasión, es el sufrimiento del otro y yo estoy contigo. Camino
contigo. Esa pasión, ese sufrimiento que vos tenés, entonces yo te acompaño. Vea que dice la compasión, compañero, compartir, ¿viste? Estar con la otra persona, en esa pasión y en ese sufrimiento. Y por otra parte decíamos el perdón, el don, el regalo, eso que viene de parte de Dios, pero que está por encima de mis fuerzas. Vea que dice la perdón. La Señor no perdonamos ahí, bebé. Por eso es un don. Por eso es un don, es una gracia. El perdón es una gracia, es un don que yo soy capaz de donar y soy capaz de dar justamente porque recibo esa fuerza y esa gracia de Dios. O si no, sería imposible, ¿verdad?, dar ese perdón. Por lo tanto, esta identificación podría velar la riqueza concreta que Israel, en virtud de su experiencia, encerraba en esta palabra, porque la misericordia para Israel se halla en la confluencia de dos corrientes de pensamiento, la compasión y la fidelidad. Fidelidad, es decir, que la misericordia va muy unida también con la fidelidad. Atención, la misericordia va muy unida con la fidelidad. Es decir, porque soy misericordes, cordis, corazón, estoy dentro de tu corazón, amo a esa persona, entro en el corazón de esa persona y entonces, ¿viste?, como consecuencia va muy unido. La misericordia va muy unida entonces con la fidelidad, porque es del corazón. Yo te amo y solamente es como una consecuencia. La fidelidad siempre será una consecuencia directa, ¿verdad?, de un amor sincero, de una misericordia, de eso que yo lo vivo dentro de mi propia vida. De ser fieles en la propia vida, de ser fieles con los demás. ¿Por qué? Y porque entonces te tenemos ahí medio querente oína, pero en realidad no hay como esa simbiosis, ese amor, esa profundidad, ese encuentro, esa apertura de la propia vida hacia el otro, ¿verdad?, que hace que podamos entrar en una simbiosis, en síntesis, ¿verdad? O sea, en una unión profunda, que dice la simbiosis, ¿verdad? O sea, entrar uno con el otro, uno vive del otro, eso significa la simbiosis. Ahora, miremos un poquitito dentro de esta misma terminología que significa esta misericordia. En hebreo eso se dice rahamim, que significa un apego instintivo de un ser a otro. Apego instintivo, es una forma instintiva. La mamá que ama al hijo es un apego instintivo. O sea, no es que tenés que pensar mucho, tenés que elaborar, ¿verdad?, para ver cómo tengo que hacer para amar a mi hijo. No, vos ya le amás porque es tu hijo, o sea, te sale desde adentro. Ese amor de allá, de las entrañas, porque la palabra rajem, ¿verdad?, significa justamente el útero materno, o sea, significa también el guaraní beñandellano, ¿verdad?, el que te sale de adentro, ¿viste? Entonces vos te sentís ahí algo interior. Entonces esto es importante. Según los semitas, este sentimiento tiene su asiento, es decir, donde lo sentimos. Y lo sentimos allí, aquí, en el ¿verdad?, en el seno materno. Interesante, las entrañas, el rajamín. Por lo tanto, nosotros diríamos, con otra terminología, el corazón de un padre, el corazón de un hermano, el corazón, el cariño, la ternura, lo inmediatamente que se traduce después, ¿verdad?, por actos concretos. La se apona, ¿viste? ¿Por qué? Porque justamente tiene esa actitud, ¿verdad? Tiene esa actitud que le sale desde adentro, le sale del corazón, ¿verdad? Entonces, por eso decimos apona, serenidad. ¿Viste que va demostrando? Como también nosotros demostramos y entonces decimos,
¿qué clase? ¿Viste? Pero ¿de dónde le sale? ¿De dónde le sale eso? Le sale desde adentro. En este sentido, viste que la misericordia después va a significar que nos sale desde lo más profundo del corazón. Si vos sos una persona misericordiosa, si sos una persona compasiva, si sos una persona abierta, si sos una persona que abrís los ojos a ella, cuando aprender a pillar y cuando me va, quiere decir que sale desde adentro, sale desde adentro. Si eso no sale desde adentro, entonces es muy difícil que seas una persona solidaria, una persona compasiva, una persona que abre los ojos y quiere ayudar a la otra persona. Es muy difícil, porque estos son sentimientos, como decíamos recién, ¿verdad?, muy entrañables, son expresiones de un apego instintivo, que te sale desde el instinto, desde adentro. Bueno, hay un segundo término también, pero este es término hebreo, se dice Gesed, y esto se utiliza mucho también, pero el Gesed significa principalmente aquí la razón, porque hay elementos también instintivos que nosotros podemos expresar y podemos decir, pero este no tiene perdón ya, esto no tiene perdón, ¿viste? Eso es instintivo, y de ahí incluso, porque viste que entre el amor y el odio dice que prácticamente está solamente una rayita. Del lado izquierdo ya es el odio, del lado derecho es el amor. Vos poder dar un amor, pero abierto, total, generoso, de entrega total. Pero así también, me falló un chiquitito, eso significa el rajamín. Me voy hacia la izquierda y eso entonces se me convierte en un odio. Diga, tú ella se ve, pero llego ahí, yo te di todo, ella se ve, ¿viste? Entonces esa misericordia, o mejor dicho, ese amor instintivo, ese rajamín se puede volver en odio. Por eso, este segundo término es importante en la terminología hebrea, el Gesed. El Gesed en hebreo significa también la misericordia, pero no desde una misericordia instintiva, pero sean de avive, no. ¿Desde dónde sale el Gesed? Desde aquí, es decir, desde la razón. ¿Por qué? Porque algunas veces nosotros decimos que ese amor tan grande que yo le tengo a esa persona, pero me fue infiel, esa persona me falló, esa persona no hizo aquello que nosotros habíamos pactado, aquello que nosotros habíamos puesto en nuestro trato, etc. De trato curé, ya pues de trato curé. Entonces, ¿qué vos decís y qué pensás? Y decís, no, esto no tiene perdón. Incluso te quiere llevar a la venganza. ¿Por qué? Porque te está saliendo también desde dónde, desde tu ¿verdad? Desde adentro. Entonces, ese amor tan grande, esa misericordia tan grande hacia la persona, se me vuelve un odio. Así como lo amé, también se me vuelve un odio. Pero ahora la palabra Gesed, entonces, es el que corrige y nos ayuda a entender mejor lo que es la misericordia. Porque a través del Gesed nosotros entendemos, esto no tendría perdón, pero sin embargo, como yo lo hago pasar por la razón, lo hago pasar por una reflexión, yo soy capaz de perdonar. Ahí está la relación que decíamos a nosotros de la misericordia con el perdón, con la fidelidad, con la compasión. Lo estamos entendiendo desde la palabra Gesed. Pero también esta palabra hebrea, Gesed, va muy unida con la palabra griega, eleos. Eleos, en griego, designa principalmente piedad, relación que une a dos seres e implica fidelidad. Con esto, entonces, la misericordia tiene una base sólida. Ya no es simplemente aquello instintivo, ¿verdad? Sino que ahora se combina la razón, el pensamiento, la reelaboración de ciertas situaciones que tal vez nunca tendrían perdón según nosotros, pero meditándolo bien, con la fuerza de Dios, entonces uno es capaz de perdonar, y es capaz de olvidar esas ofensas, ¿verdad? Y entonces esto nos lleva ahora a una bondad consciente, ahí está. Y esto hay que subrayar y esto tenemos que entender. Esa misericordia aplicada, ¿verdad? El eleos y el gesed significa que ahora se vuelve una bondad
consciente, una bondad voluntaria, ¿viste? Mueve mi propia voluntad y por lo tanto incluso es una respuesta a un deber interior, a un deber interior. Yo hice una alianza, yo hice un trato y por este trato, por esta alianza, por esto que yo juré, digamos, entre comillas, ¿verdad? Entonces yo soy capaz con este deber interior de ser de nuevo fiel, de perdonar, de volver a recuperar aquello que habíamos perdido. Y por último, entonces, tenemos que presentar que esta es la característica del Dios misericordioso. Es un Dios que socorre a ese mísero, socorre a esa persona que está en la máxima debilidad, que está en la máxima situación, ¿verdad?, del abandono. Es un Dios de misericordia, es un Dios que mira pero desde sus entrañas. Por lo tanto, es un Dios a quien nosotros estamos llamados a agradecer, también nosotros mismos, ¿verdad? Porque es un Dios siempre presente, es un Dios que está en todo momento. Hay una segunda característica también elemental y fundamental que va a ser la salud del pecador. ¿Qué significa esta salud del pecador? ¿Qué significa si este elegido se separa de Dios por el pecado? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ayudar para que esa persona salga de esa realidad de pecador, de esa realidad de depresión, de esa realidad de angustia. O vamos a ser nosotros mismos que estamos cargando más el peso y el peso y el peso y queremos como que enterrar a esa persona. ¿Dónde está entonces la misericordia? ¿Dónde está entonces el amor? ¿Qué hacemos nosotros? Y ahí van a venir todas esas estrategias, porque la misericordia poco a poco, ¿verdad?, se va agrandando. Te va a llamar, ¿verdad?, después a una estrategia concreta para ayudar a que esa persona pueda crecer, pueda salir. Bueno, en este sentido, cuando estamos hablando de la salud del pecador, estamos hablando en la misericordia que se impondrá por lo menos para el pecador, para que no se endurezca. Es decir, le estamos dando todos los elementos necesarios para que esa persona también pueda salir. Eso es ser misericordioso. Eso significa tener compasión. Eso significa para nosotros, incluso en nuestro lindo idioma guaraní, entonces, todo lo que es angustia y todo lo que es entonces sufrimiento del corazón. Y bueno, por ahora concluimos esta meditación, ¿verdad? Espero que algo podamos entender ante esta linda pregunta que han hecho ustedes sobre el significado y cómo tenemos que ser también misericordiosos con los demás. Y así nos despedimos, les dejo la bendición para el día de hoy, que el Señor les acompañe, les dé su gracia en este domingo y sobre todo nos dé también mucha misericordia. La bendición del Señor descienda sobre sus familias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así nos despedimos de Ñande Yarañe Dominical. Hasta la próxima semana. Hasta aquí Ñande Yarañe en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.